agradecer a los padrinos Jerónimo Padilla Osorio, la madrina Zoila del Águila Alejandro. En ese sentido, vamos a, ya empezando esta ceremonia de bautizo, vamos a pedir al padrino Jerónimo Padilla y a la madrina Zoila del Águila para que pueda dar sus palabras respecto a este acontecimiento católico. Jerónimo, por favor, ¿podemos subir? Palmas para los padrinos. Hola, sí, buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a mis compadres Aldo Fortón Berrocal, Mariela Vilcayauri Astiauri, por elegirnos como padrino del engreído de la casa, Gabriel Fabián Fortón Vilcayauri. Queridos familiares, amigos presentes, y Fabián Fortón Vilcayauri, pues para mí en especial es un honor de ser el padrino de Gabriel. La verdad, queridos compadres, estoy profundamente agradecido por confiar en mi persona, de ser su padrino de Gabriel. Sé que es un día muy especial que marcará en su vida de Fabián, y como padrino me comprometo en nuestra fe de vuestra religión católica. Como padrino estaré guiando en su camino, seré su amigo, su confidente para él. Pues una vez más, quedo muy agradecido, queridos compadres, y también a los presentes que están reunidos en este local. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial que es su bautizo y su corte de pelo de mi querido ahijado Gabriel Fabián Fortón Vilcayauri. Una vez más, muchas gracias a todos los presentes y en especial a mis queridos compadres. Muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. En primer lugar quisiera agradecer a Dios por permitirnos estar en este recinto. Seguidamente quiero agradecer a Aldo y Mariela, hoy mis compadres, por confiar en nosotros y ser elegidos como padrinos, ¿no?, del tercer ahijado ya, ¿no? Primero Mariori, Talía y ahora Gabrielito. Bien, el ser madrina es un papel muy importante en la vida de Fabián, bueno, de mis tres ahijados, ¿no? Me comprometo a guiarlos por el camino de la fe, de la esperanza, y estar con ellos, ¿no?, en los momentos buenos, malos, en los momentos de abundancia, también de escasez. Muchas gracias, Aldo, Mariela, por elegirnos a nosotros, ser sus compadres, y también muchísimas gracias a todos los presentes por estar aquí acompañándonos en esta ceremonia de bautizo y cortapelo de Gabriel. Muchas gracias. Y esas palmas son las palabras emotivas de los padrinos. Desde luego ya lo han manifestado. El ser padrino es una responsabilidad muy grande en el mundo católico. Tenemos que asumir las responsabilidades también que de repente no lo puedan tener los padres en su momento. Seguidamente vamos a invitar también
al señor Aldo Fortón, a la señora Mariela Vilcayauri, los compadres, quienes también van a dar sus palabras de agradecimiento y reconocimiento a los compadres y a todos los presentes. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Primeramente, agradecer a Dios por estar acá acompañándonos, a Fabián, y decirles gracias, compadre Jerónimo Padilla, comadre Zoila del Águila, por aceptar ser padrino menor hijo. También me siento feliz por hacer el bautizo que ya pertenece a la región católica, Fabiancito, y pues les agradezco a todos los presentes también, a mi madrina Victoria Basilio, que me está acompañando en estos momentos, y a todos, ¿no? También gracias a los músicos, llegaron a la hora y bueno, nos hará un rato alegrar este momento que es tan importante para Fabián. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches. La verdad me siento muy contenta, pues mi hijo hoy día se ha bautizado, le hemos entregado a Dios, ¿no? Gracias a Dios estamos todos aquí. Y agradecer pues a mis compadres, gracias comadre, gracias compadre, siempre en las malas y en las buenas, comadre, una palabra tuya siempre ha sido muy alentador para mí, para mis hijos. De todo corazón, gracias, les queremos mucho. Y a mi madre, a mi madrina, a mi hermana Gisela, Salva, Juliana, Diana, Angie, Luz, a todos, muchas gracias por su compañía. Espero pasar una bonita noche con todos ustedes. Muchas gracias y hay que seguir celebrando. Bien, las palabras emotivas también de los padres de Gabriel Fabián, también reconocer la presencia también de Talía, Marjorie, hermanas mayores de Gabriel. Seguidamente vamos a hacer el brindis de honor por contar un integrante más en la familia católica como es Gabriel Fabián. Así que nos paramos, señores padres y padrinos, todos los presentes, para hacer el brindis de honor por este hermoso acontecimiento de compartir ya un integrante más en la familia católica. A ver, todos padrinos, levantamos nuestras copas y brindamos porque Gabriel Fabián, pues como integrante de la familia cristiana y con el acompañamiento de sus padrinos y sus padres, pueda siempre seguir en la senda del bien. Señores, A ver, una fotito, una fotito. 1, 2 y una más. salud. Bien. Lo dejan de lado al protagonista principal de este acto ceremonial.
Fabián, mira, mira. Mira acá, Fabián, Fabián. Sí, sí. A ver, entonces pasamos a la sesión de fotos con los familiares, los abuelitos, los primos, los hermanos. Hola, ahora sí. Muchas gracias por la invitación, somos los Perros Criollos y esta bonita oportunidad en este cortapelo y en este bautizo de Fabián. Muchas gracias por la invitación. Vamos a alegrar esta bonita reunión familiar con sus amigos los Perros Criollos, todo tipo de género para poder bailar y disfrutar de esta bonita noche. Muchas gracias por la invitación. Se viene toda esta bonita noche para disfrutar, se viene bailito, pachanga, cumbia, tunantadas, morenadas, para poder disfrutar. Muchas gracias por la invitación. Y los invitamos a todos a bailar. Muchas gracias. Y empezamos.
Ahí estamos. Salud, salud. Ay, 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 salud, salud para Salud, los padre. padrinos, a ver. Qué bonito gesto de los padres. Bien, es el cariño y el aprecio de la familia Fortón Vilcayauri a sus compadres Padilla del Águila, ¿no? Entonces, dos familias que se integran en el bautizo de Gabriel Fabián. Seguidamente nos informan, después de esto, viene la cena ofrecida por los padres de Gabriel y seguidamente pasamos a la segunda fase de esta ceremonia, que es el corte de pelo del pequeño Gabriel Fabián. A partir de mañana va a estar peladito. Ay, 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 Gabriel, despídete de ese hermoso pelo, caracha. Así es, así es. Ya pues, comadre, Y salud, salud, comadre. se va a calentar la cerveza, se va a escapar el cuy y el chancho. Hola, sí. ¿Cómo saber? El borracho se encontró con culpa que amaneció. El culpa, el borracho se encontró con culpa que amaneció. Así es de vida, por mi culpa me borracho, por mi culpa, por mi culpa.
Bien, el primer corte lo va a hacer la madrina, Zoila del Águila, está escogiendo el mejor mechón. Y ahí está. Gabrielito se va despidiendo de su primer mechón. ¿Verdad, padrino? Jerónimo. Bueno, voy a tener el honor de cortar el primer mechón. Y también quiero pedir que me dejen los dos últimos mechones. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Allá los papás que le dejen los dos últimos mechones. Pedido especial del padrino. Es la inauguración. A ver esa palma para los padrinos. Gabrielito, vas a quedar pelado. Un antes y un después, por favor. Un antes. Realmente vamos a invitar a su señor padre, el señor Aldo Fortón, igual a la señora Mariela. Se van alistándose las hermanas, las abuelas. Ahí está Vicky, ahí está mamá Vicky, la señora Emilia. ¿Se ha escapado pero la señora Emilia? Ah, no, ahí está ya. A ver, Aldito. Esa cabellera lo van a guardar, no lo vayan a utilizar para manea. Ya, bien, ante todo nuevamente, iniciando con otro acto ya que es el corte pelo. Hemos iniciado nosotros pidiéndonos que nos dejen los dos últimos. La verdad no sé cómo es la costumbre, pero lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿ya? Continuando con el corte de los mechoncitos, vamos a llamar a los padres, que es Caja Ica y Cooperativa Los Andes. ¿Ya? Vamos a ver quién es el más fuerte. A ver, Aldito, Caja Ica, Caja Ica. Cajaíta. Wow. Bien, aquí Caja Ica está poniendo ¿cómo se llama? Una faja. Una faja. Un fajo de billetes. A ver, la Cooperativa Los Andes aquí. Y la señora Mariela está representando. A ver, Cooperativa de los Andes, representada por la señora Mariela. Bien. Está tranquilito, Gabriel. Está vendiendo sus mechones. Su abuela. A ver, doña Emilia y mamá Vicky, acompañaban para
A ver, la madrina de matrimonio, Mamá Vicky, y la madre de Mariela. Marjorie, Talía, las hermanas mayores. Tienen que cuidar por el momento a su guardián. ¿Cómo va a quedar esa cabecita? A ver, a la tía mayor Diana, al igual que su pareja, ¿se encuentra Diana? Gabrielito se está despidiendo de sus mechones, entretenido él. ¿Su pareja se encuentra? A ver, Diana. ¿Qué pasa con mi pelo? Dice.
pareja también, a ver. Saliste también su hermana, la hermana espiritual, en este caso Gisela, Salvador. Ya tanto tienen que darle una botella completa. Ahora Gisela, Salvador. A ver, un llamadito también a Bertín. Si está con su pareja, con su pareja. Alexander, nos hemos olvidado ustedes. A ver, córtenle al pinito. Hay que aplastar la boda. Eric, Alexander. Muchas gracias.
¿Quién sigue luego? Angie. Ya Gisela se va a encargar ya de darle el arreglo final mañana en su salón de belleza. Bien, el primer round. Bueno, y acá dice para finalizar el padrino y la madrina, a ver. Allá. Todo lo que quede para el padrino, hermano. Salud, salud. Ahora sí, a bailar. Continuamos luego de un intermedio musical. Nos vamos para Huancayo, nos dicen. Maestro, lo dejamos. A zapatear, a disfrutar el bautizo de Fabián, para todas las tóxicas y para los tóxicos también. Este sedimento titulado La Venenosa. Hoy bailemos todos y cantemos. ¿Cómo dice? Todos cantamos. Por eso
brazos termina. Eso. Salud, salud. A ver. Las tías. Ya, Bertín. Bertín, a ver si ya fabricas un solellito. O te vas hasta Paucaray, no sé. Te estás quedando, De esta manera vamos ya esquilando a Gabriel Fabián. Ya él es parte también de la familia católica a partir del día de hoy, cumpliendo su primer sacramento, que es el bautismo. Queda en la mano de los padres y de los padrinos guiarlos en la fe católica. Diana Yumi. Está feliz, está contento. Gabriel Fabián.
Ya han hecho el chanchito. Ya su sombrerito lleno de billetes. Su casaca llena de billetes. Por parte de los padrinos, sácale su casaquita. Sácale el billete. Para la foto, toma, comadre. Comadre, para la foto saca la casaca, no sé qué más. Por encima nomás. Sácale su casaquita. De esta manera estamos acabando. Ahí está su sombrero y su chaleco. Bien, fuerte palma para los padrinos. De esta manera estamos culminando. A ver, Bueno, de esta manera estamos culminando la ceremonia de corte de pelo de mi ahijado Gabriel Fabián. Para poder concluir, de la familia Padilla del Águila, vamos a ofrecer a mi ahijado un torete que en la raza de Abril o Mayo vamos a estar dando a nombre de la ganadería Lolo Joñani Soras. ¿Sí? esa palma para los padrinos. Que sean bravos, que sean bravos. En honor a don Florentino Alejandro. Una fotito, pónganse cuatro, una fotito. Debe estar alegre. A ver. Aquí, mira. Bien, ahora sí, maestros, 3, 2, 1. Miren. yo les encargo es de ustedes. 3, 2, 1. Ay, ya las fotos respectivas. Y nos ponemos a bailar terminando las fotos respectivas.